Estamos cerca de pasar a los 20,000 suscriptores en nuestro canal alternativo Voces de la Noche. Y en Reddit, aún más cerca de llegar a los 200,000. Si aún no estás suscrito, suscríbete activando la campanita. Te dejaré el enlace de nuestro canal alternativo en la descripción y comentarios. Sin más, comenzamos. Un mexicano en Albania. Nací en Monterrey y, debido a mi buen promedio, gané una beca para estudiar en Europa, específicamente en la zona sureste de Italia, en la costa. Por desgracia, las cosas no resultaron bien con la universidad. Hice amistades con personas relacionadas a negocios turbios, sustancias y eso. Yo, por un motivo o por otro, mi amistad con esa gente me fue llevando hasta que empecé a vender junto con ellos y fui expulsado de la universidad. Ellos que, aunque eran criminales, eran mis amigos, me ayudaron a conseguir empleo. Podría decirse que era de taxista exclusivo. Se trataba de una empresa privada que en realidad era una secta muy oscura, cuyos miembros, aunque eran pocos, eran de mucho dinero y venían de diversos países del mundo. Ellos tenían una tarjeta con la que nosotros los conductores podíamos identificarlos para brindarles el servicio de transportación. Mis amigos pudieron conseguirme ese empleo porque tenían contactos en Albania. De hecho, también me consiguieron dónde vivir. Primero, un poco de contexto, para que se entienda bien cuál era la situación en Albania cuando yo llegué allí a trabajar y a vivir. El desastre comenzó con la Primera Guerra Mundial. Todo el país fue utilizado como campo de batalla para los enfrentamientos entre Francia y el Imperio Otomano. Cuando la guerra terminó, el país fue dividido en dos partes. Una fue puesta bajo control de los serbios y la otra podría decirse que era un poco autónoma. Por eso, cuando yo llegué, e incluso hoy en día, las mafias serbias tienen mucha influencia en el curso de Albania. 10 años después de que terminó la Primera Guerra Mundial, el país se convirtió en una monarquía. Después sufrió una invasión italiana que culminó cuando los italianos decidieron quién sería el rey que se quedaría en el poder. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, los aliados aprovecharon para armar a los disidentes albaneses para que se enfrentaran contra los italianos. Cuando esa guerra termina, la Unión Soviética, a través de un dictador, impone el comunismo en Albania. Yo llegué a Albania en los primeros meses del 98, con algunas mafias albanesas, represión socialista y militares italianos. El país era un desastre. Cualquier cosa que fuera ilegal tenía un espacio ahí, y precisamente la secta para la que yo trabajaba estaba metida en negocios turbios. Mi primer día de trabajo fue intenso. Para empezar, unas personas de muy mal aspecto fueron al lugar donde me estaba quedando. Antes de iniciar a trabajar con ellos, querían hacerme algunas preguntas. Respondí todo y pasé ese filtro. En ese momento yo no lo sabía, pero esa gente ya me había investigado y solo querían saber si yo era honesto. Salimos del edificio, subimos al auto en el que ellos habían llegado y fuimos hasta una vieja fábrica abandonada. Ahí había más personas de la secta. Debo aclarar que yo hablaba bien el inglés y todas las personas de la secta y sus contactos también hablaban inglés. El idioma no presentaba ningún problema. Los de la secta me aclararon que antes de hacerme miembro, yo tenía que trabajar para ellos 8 meses y después podrían hacer mi iniciación. Eso se me hizo extraño. Yo no tenía ni la más mínima intención de pertenecer a su secta, pero al parecer eso fue lo que dijeron mis amigos para que yo consiguiera el trabajo. Ellos me explicaron que mi trabajo sería simple y sencillamente conducir del punto A hasta el punto B, que no hiciera preguntas, que fingiera no saber nada de todo lo que viera y escuchara. Yo acepté sus condiciones. Me dieron un arma corta. Me explicaron que esa arma formaba parte de un lote que iba a ser enviado hasta Bosnia a través de Montenegro. Si yo iba con la policía, mis huellas ya estaban en un arma que formaba parte del mercado negro de tráfico de armas. Ese primer día, yo aún no dimensionaba en lo que me estaba metiendo. Pero la situación me quedó un poco más clara cuando hice mi primer viaje. Recibí una llamada. El celular me lo había dado la secta. Me dieron una dirección y conduje.
Yo estaba en Tirana. La persona que me había llamado quería que yo fuera a recogerlo hasta el aeropuerto internacional de Rinas, que, debido a que fue mi primer viaje, recuerdo perfectamente la distancia a la que estaba ese aeropuerto. Eran 25 kilómetros. Llegué, estacioné el auto y, en breve, llegó una persona. Era un hombre de unos 30 años, delgado, de piel blanca. Portaba lentes oscuros. Su barba era prominente, su cabello era corto y su rostro casi no mostraba expresión. Vestía de un traje azul celeste. Ese sujeto me mostró la tarjeta que me indicaba que pertenecía a la secta, que por cierto, esa tarjeta no incluía un nombre ni apellido. La tarjeta solo incluía 3 cosas: una fotografía, el código de miembro, que era una especie de ID, y la nacionalidad. Por eso supe que ese hombre venía desde Rumanía. Ese señor ya sabía que yo era mexicano. Todos los de la secta sabían. De esa forma, si yo hacía algo inconveniente para la secta, todos sabrían cómo encontrarme a mí y a mis familiares. Esta persona, a la que me referiré como el rumano, pidió que lo llevara a unos edificios departamentales en el distrito de Curbín. Estuve dentro del auto estacionado en lo que esperaba a que regresara el rumano. Al pasar 3 horas salió el rumano, pero venía con una joven de túnica color rosa. Ambos subieron al vehículo y los llevé hasta la frontera con Serbia. En aquel entonces, la definición geopolítica de ese territorio era sumamente difícil de nombrar, pero es lo que hoy se conoce como Kosovo. Cuando llegamos al lugar, ya nos estaba esperando otro vehículo. El rumano y la joven bajaron del auto y fueron al otro vehículo. El rumano saludó de forma muy amistosa a los que venían en ese auto. Abrieron la puerta de la parte de atrás y ahí subió a la muchacha. El rumano regresó conmigo y me pidió que lo llevara a una de las casas de seguridad de la secta, específicamente una que se encontraba en el distrito Mat. Cuando llegué, había otros conductores de la secta. Todos estábamos estacionados en la parte trasera de la casa de seguridad. Me acerqué con uno de ellos. Él estaba fumando. Yo le pedí que me diera uno. Él se veía más grande que yo, pero no demasiado. Su nombre era Arben, o eso fue lo que me dijo. Arben llevaba 6 meses siendo conductor. Yo le comenté que era mi primer día, pero con lo que había visto era suficiente para darme una idea de cómo funcionaba el negocio. Arben me advirtió que no debíamos mencionar nada, sin importar que fuera entre miembros de la secta o conductores, que simplemente me limitara a hacer lo que me ordenaban, que de hecho, si él fuera un soplón, ya hubiera ido a delatarme por estar intercambiando información de temas que teníamos prohibidos. Me disculpé. A los pocos minutos llegó una prominente camioneta. Arben me dijo que me fuera a mi auto y que de preferencia agachara la mirada cuando la persona se bajara de la camioneta. Esas palabras, lejos de asustarme, me llenaron de intriga. Volví al Mercedes. Al paso de 1 minuto, de la ostentosa camioneta bajó una persona muy excéntrica. Sus ropas eran relativamente ordinarias, pero lo más extraño de todo era la gigantesca cabeza cadavérica que llevaba a modo de máscara. Seguro se había tratado de un animal de ganado. Una de las personas que venían acompañando al misterioso sujeto se percató de que yo había visto en lugar de agachar la mirada. Se me acercó y me dijo que tenía suerte de ser el nuevo, que solo por eso me iba a dar otra oportunidad. Yo solamente asentí con la cabeza. Las siguientes 2 semanas fueron medianamente normales, hasta que un día transporté a una mujer hasta el condado de Shkodër, en el norte de Albania. Ahí llegué hasta una propiedad alejada de la urbe. Nuevamente estábamos varios conductores. Al parecer se llevaría a cabo una reunión importante. Ahí me encontré a Arben, el conductor al que le había pedido un cigarrillo días antes. Cuando hicimos contacto visual, él estaba fumando. Yo quise acercarme para pedirle uno, pero él me lanzó la cajetilla, dándome a entender que no era buena idea que nos vieran conversando. Luego acercó 2 dedos a sus ojos. Me hizo la seña, sugiriendo que pusiera mucha atención porque iba a haber algo fuera de lo normal. A los pocos minutos llegó una furgoneta blanca. De ahí bajaron varias personas, hombres y mujeres de todas las edades. Por sus apariencias se notaban que no eran europeos, sino que eran de países de América Latina.
Durante varias horas se pudieron escuchar cantos, risas, gritos y súplicas. Algo horrible estaba sucediendo dentro. Yo sentía mucha impotencia, no podía hacer nada, y si intentaba acudir con las autoridades o si dejaba el trabajo, las consecuencias serían fatales. Finalmente, los miembros de la secta fueron saliendo de uno por uno. Vi al rumano, otro conductor se lo llevó. No todos los miembros tenían conductor, muchos iban en sus propios autos. Hasta donde tenía entendido, los vehículos eran para mover a los extranjeros. Todos los conductores se fueron, solo quedaba yo. Salió la mujer que yo estaba moviendo, iba platicando con un hombre. Se despidieron. La mujer caminó para subirse al auto y que nos fuéramos, y el hombre con el que ella estaba platicando resultó ser el conductor de la furgoneta blanca. Conduje hasta llevar a la mujer al lugar que me había indicado. La situación era demencial y poco a poco me estaba sobrepasando. Aún así logré resistir. Durante los siguientes 6 meses, mi vida se volvió un bucle. Todos los días iba a algún punto fronterizo. Podía ser al mar para transportar a algún miembro de la secta que llegaba por barco o yate privado, o podía ser a los 2 distritos que limitaban al noroeste con Montenegro. Se cumplieron los 8 meses y finalmente llegó el día de la ceremonia en la cual sería mi iniciación. Esta se llevó a cabo en la localidad de Lumas, prácticamente en el centro de Albania. En esa ocasión no transporté a nadie, yo fui solo hasta el lugar. Fue en el bosque. Otros 25 miembros de la secta estaban presentes, entre ellos claramente el líder. Era un tipo, no podría decir obeso, pero tampoco era delgado. Tendría entre 40 y 50 años. Parecía ser carismático. Él vestía ropa casual de colores claros. Yo me esperaba que el líder de la secta fuera alguien intimidante, pero lo que sí daban miedo eran sus escoltas. Estaban cubiertos con una túnica negra que literalmente les cubría desde la cabeza hasta los pies. Sus ropas ni siquiera tenían orificios para los ojos o para la nariz. El resto de los asistentes vestían de gala, como si la ceremonia que se fuera a celebrar fuera un evento social muy importante. El líder me agradeció por mis servicios durante esos 8 meses. Dijo estar consciente de que no había sido nada fácil, pero que finalmente todo mi esfuerzo y sacrificio serían recompensados. Lo único que hacía falta de mi parte era un último acto de lealtad. Los guardias del líder trajeron a una persona amarrada a 2 troncos de madera, como si estuviera crucificado. Él estaba consciente, podía ver y oír, pero su boca había sido cosida. El líder me dijo que yo debía elegir la forma en la que esa persona iba a morir. Tenía 2 opciones para escoger. La primera era utilizando un mazo y la segunda, prenderle fuego. Quedé en shock por un momento. Podía sentir las miradas de todos. La situación era muy tensa. Mis oídos estaban saturados de estática. Se me nubló la vista. Entonces, el líder de la secta repitió mi nombre en 2 ocasiones. Yo debía tomar la decisión. Pregunté si yo le daría muerte, pero el líder me respondió que no, que uno de sus guardias tomaría el papel de verdugo. Me explicó que el ritual era importante porque simbolizaba la capacidad de tomar decisiones en situaciones difíciles, en las cuales, sin importar qué decidiera yo, morirían personas. Elegí el mazo y oficialmente me convertí en un miembro más de la secta. Me asignaron uno de sus muchos negocios y empecé a tratar con gente muy peligrosa. Obtuve mucho dinero, pero todo cambió cuando, a principios de 1999, casi muero asesinado. Ese suceso me hizo cuestionarme en dónde me encontraba. Mi vida había sido un desastre. Yo había pasado de ser un estudiante excelente en México a unirme a una secta. Afortunadamente, encontré mi oportunidad para salir del país sin enfrentarme a la secta. Todo fue gracias a que fuerzas de la OTAN estuvieron bombardeando Yugoslavia por casi 3 meses. Eso ocasionó una migración de casi 500,000 de personas hacia el territorio albanés. Es la primera vez que cuento esta historia porque ya han pasado más de 20 años desde que tuve la oportunidad de rehacer mi vida. Lo que les acabo de contar puede que no tenga nada paranormal,
Pero les aseguro que todas las barbaridades que cometía esa secta son mucho más terribles que cualquier cosa que pueda hacer la bruja más poderosa que exista. Manifestaciones en Acapulco. Soy de Acapulco, trabajo de taxista y formo parte del sindicato. Yo trabajo exclusivamente en el aeropuerto. Me costó varios años poder meterme aquí. Para que el sindicato te lo permita, tienes que llevarte bien con todos los del sindicato. Aparte de que hay que pagar una buena cuota. El monto promedio a pagar por un viaje desde el aeropuerto, por lo menos aquí en Acapulco, es de entre 300 a 500 pesos. Así como entre los doctores y personal de guardias nocturnos en hospitales se habla sobre fantasmas y otro tipo de fenómenos paranormales. Entre los taxistas aquí de Acapulco se habla de la Curva del Diablo. Está ubicada sobre la calzada a pie de la cuesta, en la zona poniente de la ciudad. El motivo por el cual se le conoce como la Curva del Diablo es, de hecho, porque se dice que el rey del infierno se hace presente en ese tramo de la carretera. Y ese mito no solo es popular entre nosotros los taxistas, sino que también es un tema de conversación para los traileros. Pero antes de hablar de lo que ocurrió en la carretera, me gustaría platicarles otras 3 experiencias paranormales que me platicaron. 2 fueron clientes y una fue de un compañero. Las 3 ocurrieron antes de lo de la Curva del Diablo. La primera me ocurrió en la clínica número 9 del IMSS. Jamás se me olvida porque, aparte de que fuera la primera ocasión de que escuché de primera mano una experiencia de semejante naturaleza, uno de mis primeros clientes era un señor ya algo grande. Él vivía solo y por eso me pidió mi número. En una ocasión me llamó durante la tarde. Había sufrido un accidente en su casa y necesitaba ir al hospital. Me apresuré para llegar pronto. La puerta del frente estaba cerrada. Le grité si me daba permiso de romper su puerta. Me las arreglé para cruzar la puerta del pasillo. No fue fácil, porque el señor tenía una reja de casi 3 metros de alto. Al llegar al patio, entré a la casa por la puerta trasera. El cliente estaba tirado en el piso en una posición que, a simple vista, se podía saber que era muy dolorosa. Le ayudé a levantarse y lo llevé al hospital. El lugar más cercano era, precisamente, la clínica 9 del IMSS. En lo que llegábamos, para que el señor se distrajera, le hablaba un poco. Al llegar, entré con el cliente. Llené la hoja de ingreso. Le dieron un lugar y el doctor me dijo que podía regresar por él al siguiente día a las 8 de la noche. El cliente me contestó que no era necesario, que ya con la ayuda brindada era mucho y no quería molestarme más. Yo le insistí en que iba por él al día siguiente. Eso hice. Cuando estaba llevando al cliente de vuelta a su casa, me platicó que pasó algo muy extraño dentro del hospital. Todo comenzó con que a él le debían cambiar el suero a las 3 de la mañana. La enfermera de turno, que era una muchachita de menos de 20 años, era la encargada de realizar el cambio. El doctor le recalcó a esa enfermera que, si no lo hacía, sería despedida. Al parecer, las quejas de su desempeño eran recurrentes. Llegó la hora y la enfermera no fue a cambiar el suero. El cliente no sabía si la enfermera estaba dormida o si se encontraba en el baño. A él no le interesaba. Lo único importante para él era que le cambiaran el suero porque era lo que le iba a quitar el dolor. A las 3:20 llegó otra enfermera un poco más grande de edad. Me mencionó que la vibra de esa otra enfermera emanaba mucha confianza. Ella fue excesivamente amable. Le preguntó cómo se sentía. Le cambió el suero sin causarle ninguna molestia. Ya por último, antes de irse, la enfermera le acercó un vaso con agua a mi cliente y se despidió, diciéndole que si necesitaba cualquier otra cosa, sin importar de qué se tratara, que nada más la llamara y ella iría a ayudarlo. En la mañana, cuando el doctor fue a verlo, mi cliente le comentó que había tenido problemas con la enfermera durante la noche, pero que por suerte otra enfermera lo ayudó y le contó todo tal cual. El doctor le preguntó sobre cuál era la enfermera de la que recibió ayuda. Mi cliente la describió. Entonces el doctor, un poco incómodo, le contó que la enfermera que lo atendió tenía más de 20 años de muerta. Esa fue de las experiencias que me contó un cliente. La otra me ocurrió 3 años después.
Yo estaba llevando un estudiante al CETMAR número 18, que viene siendo el equivalente a una preparatoria. Estábamos yendo hacia el plantel, que está sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, a la altura de la colonia Jardín. En el trayecto, el muchacho me empezó a hacer plática. Uno de sus maestros le había encargado hacer una serie de preguntas a un trabajador que no fuera de su familia, y decidió hacerme las preguntas a mí. Eso, aunque pueda parecer ridículo, me hizo sentirme bien. La gran mayoría de esas preguntas no eran más que simples banalidades, pero la última era si yo conocía a alguna persona que hubiera tenido un encuentro paranormal. Me lo pensé un momento. Decidí que le contaría lo que me había dicho anteriormente el cliente al que llevé a la clínica número 9 del IMSS. El muchacho me preguntó si yo creía en esas cosas. Lo que le dije fue que yo creía que muchas veces nuestro cerebro nos hacía malas jugadas. Yo no era un experto en el tema en aquel entonces, y tampoco soy un experto ahora, pero siempre me gustó leer, por eso pude estructurar la respuesta que le di al muchacho. Entonces, el estudiante me dijo que él sí creía en fantasmas, porque en su plantel educativo se aparecía uno. El muchacho se dio cuenta debido a la expresión de mi cara que yo no creía lo que me estaba diciendo. Entonces, él me retó a caminar por fuera de la barda de la escuela. Dijo que si lo hacía, podría sentir la energía tan fuerte que emanaba ese lugar. El estudiante también me contó que, dentro de algunos salones, podían escucharse risas, solo para que después un niño apareciera de la nada y se alejara corriendo a toda velocidad. Para ser completamente honesto con ustedes, al principio no le creí ni la mitad de lo que le escuché decir, pero tras pensarlo unos momentos, llegué a la conclusión de que sí podía ser cierto lo que aquel estudiante me había contado. Un año después fue el incidente del compañero taxista. Andaba en el centro de la ciudad, en la zona donde las personas están de fiesta. Era de madrugada. Entonces, de uno de los establecimientos salió una mujer con pintas europeas. La mujer, que era joven, no salió acompañada. Miraba hacia todos lados y, en cuanto vio el taxi de mi compañero, le hizo la seña. El compañero le preguntó si iba a esperar a alguien más, pero la mujer le dijo que no, que por favor pusiera el taxi en marcha. La mujer se veía confundida, desorientada. Luego de avanzar varias cuadras en línea recta, mi compañero le preguntó a dónde quería que la llevara, pero la mujer no le respondió. Él volvió a preguntarle, pero solo hubo silencio. Él la miró por el retrovisor y se dio cuenta que la mujer estaba acostada con los ojos cerrados. Al parecer, se había quedado dormida. Mi compañero no sabía qué más podía hacer. La movió para intentar despertarla, pero no funcionó. Condujo hacia un hospital. Cerca de llegar, vio una banca. Se detuvo, cargó a la mujer y la recostó sobre la banca. Mi compañero no quería que fueran a pensar que él era el responsable de haberle dado algo a la mujer para dejarla inconsciente. Pero justo cuando le estaba acomodando en la banca, se dio cuenta que la mujer tenía una herida muy grande en el cuello. Parecía una mordida. Aún estaba sangrando. Ahí mi compañero se preocupó. Acercó su mano a boca y nariz de la mujer y se dio cuenta que no estaba respirando. Le intentó tomar el pulso y tampoco sintió nada. La mujer estaba muerta. Mi compañero volteó hacia todos lados para asegurarse que nadie lo hubiera visto. Luego se alejó de ahí a toda velocidad. Alguien o algo había mordido brutalmente a esa mujer dentro del establecimiento, pero nunca se sabrá qué fue lo que en realidad ocurrió. Ahora les contaré acerca de la curva del diablo. La primera persona que a mí me platicó que era 100% cierto que el diablo se aparecía ahí fue un amigo trailero. Hugo se llamaba. Él murió hace 2 años en un brutal accidente en carretera. Ocurrió mientras viajaba a Guanajuato. Recuerdo muy bien el día que nosotros tuvimos esa conversación. Yo aún no estaba asignado al aeropuerto. Nos reunimos en un bar. Yo andaba en mis 20s y Hugo ya tenía poco más de 40. Estábamos platicando sobre su vida antes de ser trailero. Fue taxista por 9 años y que dejó los taxis luego de que se le apareciera el diablo. A mí me dejó intrigado y le pedí que, por favor, me contara la historia.
Lo que él me dijo fue que una mujer le hizo la parada en esa curva. Cosa rara, pero se detuvo porque al tomar el viaje en la carretera, la cuota sería más alta. Al salir de la carretera, esa mujer empezó a transformarse. Hugo, del susto, casi se sale de la carretera. Tuvo que frenar de golpe para no voltearse. Con miedo miró por el retrovisor y la mujer ya no estaba. Su historia, sobre todo la forma en la que me la contó, fueron muy convincentes. Además, yo no tenía ningún motivo para dudar de Hugo. Él no ganaba nada inventándome algo como eso. 3 años antes de que mi amigo muriera, yo estuve a punto de morir en la carretera, precisamente en la curva del diablo. Pero déjenme les cuento desde el principio cómo ocurrió todo. Ese día, como a las 9 de la mañana, yo estaba desayunando en un puesto de mariscos. De hecho, como mi taxi estaba como a 20 metros del puesto de mariscos, vi que unas personas que traían equipo fotográfico estaban parados al lado de mi taxi. Tuve que decirles que yo era taxi de aeropuerto, que podía moverlos pero con la tarifa del aeropuerto. Estuvieron de acuerdo. Ellos tenían prisa de llegar a su hotel para empacar todo y de ahí irse al aeropuerto, porque su vuelo salía a las 2 de la tarde, y aunque pudiera parecer que era temprano, donde estábamos en la playa, el hotel quedaba a 1 hora, y del hotel al aeropuerto era otra hora. Sumando el tiempo, prácticamente llegaríamos a mediodía. Llegamos al aeropuerto faltando 20 minutos para las 12. Debido a que llevaban equipaje frágil, el equipo de fotografía, tenían que hacer un proceso diferente con sus maletas. Muy apenas alcanzarían a subir al avión. El resto del día estuvo bien. Hice un último viaje y luego, para volver a mi casa sin dar servicios, tuve que pasar por ese tramo de carretera. Era de noche. De pronto, un auto rojo que iba delante de mí derrapó. Se impactó contra otro auto y yo tuve que frenar de golpe. El auto rojo, al momento que impactó al auto blanco, lo empujó hacia la derecha, donde justo iba pasando un tráiler. El auto blanco golpeó contra las llantas del tráiler. Todo eso ocurrió en cuestión de 2 segundos. Inmediatamente después, una camioneta me golpeó por detrás. Mi taxi quedó entre el auto rojo y la camioneta. Después del golpe, ya no supe qué pasó, pero sí podía escuchar que los autos de atrás frenaban y chocaban unos con otros. Por más increíble que parezca, no hubo ningún muerto. La peor parte se la llevaron 3 personas que iban en el auto blanco, pero por fortuna llevaban su cinturón bien puesto. Todo el caos que se ocasionó tardó horas y horas. En cuanto llegó tránsito y protección civil, yo me apuré a dar mi versión de los hechos, identificar mi auto y toda la información necesaria para librarme de toda responsabilidad. Los de protección civil me ayudaron a ponerme en contacto con un amigo que también era taxista. Le dije dónde estaba y fue junto con su hijo mayor, mi amigo en el taxi y su hijo en su auto particular. Cuando llegaron, que ya eran como las 2 de la madrugada, les platiqué cómo estuvo el accidente. La ambulancia ya me había revisado. No ocupaba ir al hospital. Mi amigo me dejó su taxi y él se fue con su hijo en el auto particular. Apenas me estaba subiendo al taxi de mi amigo cuando una mujer se me acercó. Me dijo que su auto estaba fuera de uso debido al choque, que si podía hacerle el favor de llevarla a su casa. Le dije que sí, que no había ningún problema. La mujer no quiso sentarse en el lugar del copiloto. Se fue hasta atrás. Ya que nos acomodamos, le pregunté dónde quería que la llevara. Ella quería saber a dónde iba yo y por dónde me iba a ir, porque afirmó que no sabía la dirección, pero sí sabía cómo llegar. Yo le expliqué la ruta que iba a tomar. Ella sonrió de forma breve y me comentó que, estando cerca, me avisaba. Intenté hacerle plática. Quería saber cómo fue que experimentaron el choque de los autos que estaban detrás de mí. Pero la mujer estaba muy callada. No importaba la pregunta que yo le hiciera, a todas me respondía con una sola palabra. Ahí me empecé a preocupar. Pensé que a lo mejor la mujer se encontraba aturdida y confundida por haberse golpeado fuerte la cabeza, y quizás por eso me estaba contestando de esa forma. Me asomé por el retrovisor para ver si se encontraba bien, pero la carretera era oscura.
y la luna estaba cubierta por las nubes. Me fue imposible verle el rostro. A los 600 metros, un tráiler pasó en sentido contrario al que yo iba y con sus luces largas iluminó el interior de mi auto. Entonces, al ver por el retrovisor, la mujer ya no estaba. De la impresión y también por el susto, orillé el taxi y me bajé rápido. Abrí las 4 puertas del auto. El interior estaba vacío. Yo no entendía qué rayos pasaba. Me quedé parado frente al taxi. Entonces, a unos 70 metros, vi una silueta que estaba caminando en mi dirección. Cuando las luces de un auto que pasó iluminó esa silueta, pude ver al diablo. Rápidamente entré al taxi y me largué de ahí. Más allá de lo normal. En la ciudad en la que vivo no hay plazas comerciales, tampoco cines, ningún atractivo turístico. Aún así, el ser taxista es uno de los mejores trabajos de por aquí. La ciudad siempre está llena de gente que viene de los pueblos y de las comunidades de los alrededores. Inclusive, hay ciertas fechas en las que, debido a la excesiva afluencia de gente, los taxistas condicionamos el viaje. Lo que hacemos es que solo aceptemos viajes que incluyan a 4 personas. No importa que alguien venga solo. Se tiene que acoplar con otras personas y no es opcional. Todos los taxistas estamos de acuerdo. Si en las fechas más concurridas nos pusiéramos a hacer viajes individuales, se haría un aglomeramiento de gente en magnitudes bestiales. Y si eso ocurriera, sería absolutamente imposible brindar el servicio. Tanta afluencia de gente se debe a que aquí en la ciudad está un cementerio público gigantesco. Los otros 2 cementerios públicos que están más cerca se encuentran a más de 100 kilómetros, uno hacia el este y el otro hacia el oeste. Los otros 2 panteones que hay, además que son privados, y por supuesto, solo la gente adinerada de la región puede acceder a esos otros cementerios. Entonces, toda la gente que viva a 50 kilómetros de aquí o menos, tienen que enterrar a sus muertos en el cementerio que tenemos aquí. Por eso hay tanta afluencia de gente. Y por eso, trabajar de taxista en el sitio del panteón es de los mejores 5 trabajos que se pueden conseguir en toda la zona. Como se puede intuir, trabajar afuera de un cementerio tiene su respectiva exposición a cierto tipo de situaciones paranormales. En una ocasión, había ido a dejar un matrimonio hasta una localidad. Me moví del panteón a las 8 de la noche. Hice poco más de 1 hora en llegar hasta la casa del matrimonio. A las 9:15 habíamos llegado a su casa. Ellos me invitaron a pasar para comerme un taco. Toda la gente estaba consciente de que nosotros los taxistas, debido a tanta carga de trabajo, no teníamos tiempo ni para comer. Les acepté el taco porque lo único que tenía en el estómago era un bolillo con jalapeño que me había comido a las 4 de la tarde. Para las 10 estaba conduciendo de regreso. A medio camino, una familia que parecía estar muy alterada me hicieron la parada. Me detuve, subieron rápido y me pidieron que arrancara de inmediato. A mí no me gustó el ambiente que se sentía. Entonces les pregunté qué estaba pasando. Pero de pronto, antes de que me contestaran, un pájaro monstruoso salió de entre los árboles. Yo pisé el acelerador a fondo. El pajarraco trataba de alcanzarnos. Se abalanzaba sobre nosotros. De un picotazo arrancó uno de los espejos laterales. El ave iba gritando mientras nos perseguía. El sonido que hacía era horripilante. Una vez más se abalanzó y atacó el vehículo. Lo que hizo fue golpear la defensa trasera. El impacto fue tan fuerte que se abrió la cajuela. La criatura bajó a toda velocidad y se emparejó al lado de mi ventana. Pude verle el rostro. Tenía una cara humana con una expresión monstruosa. Entré en pánico, no sabía qué hacer. Entonces frené. En eso, la criatura se perdió. Aceleré a lo máximo que podía el taxi y logré llegar a la ciudad con todos sanos y salvos. Cuando estábamos más tranquilos, le pregunté al señor de la familia qué era lo que había pasado. Él me explicó que iban en su auto por el camino que está del otro lado de los árboles. De pronto, una bruja comenzó a perseguirlos. No se detuvieron. La bruja los rebasó y se paró frente al auto. Todo fue tan repentino que no les dio tiempo de frenar y le pasaron por encima a la bruja. Pero después del impacto, el auto ya no encendió.
Lo peor fue que la bruja, aunque quedó malherida, no murió. Debido a eso, ellos cruzaron los árboles para llegar al camino en donde yo los encontré. No volví a hacer más viajes en la noche por esos lugares. Pasaron unos 4 años, entonces me ocurrió otro incidente. Yo estaba estacionado afuera del panteón, serían como las 8 de la mañana. Aún no empezaba el movimiento fuerte en el trabajo. Entonces, un niño se acercó a mi taxi. Me pidió que lo llevara a su casa, que no tenía dinero, pero que sus padres me pagarían al llegar. Era la primera vez que un niño completamente solo me pedía un viaje. No estaba muy convencido, pero tampoco me parecía correcto dejarlo ahí. Acepté llevarlo. El niño no sabía la dirección precisa de su casa, pero sí me explicó bien cómo llegar. En el trayecto le pregunté cómo era que había llegado tan lejos. El infante me explicó que se había salido de su casa porque vio un gato y quiso alcanzarlo. Pero por más que corría para agarrarlo, el animal seguía corriendo. Así se fue hasta que el gato cruzó una calle y el niño ya no pudo alcanzarlo. Cuando menos lo acordó, ya estaba en el panteón. Luego de un rato, llegamos hasta la casa que me habían dicho. Para asegurarme de que sí era la casa del niño, le pedí que me esperara dentro del auto y que yo iría a revisar a la casa. Bajé del taxi y fui a tocar la puerta. Me abrió una señora de unos 30 años. Le comenté que dentro de mi taxi traía un niño que decía vivir en su casa y que se había salido persiguiendo a un gato. La señora se puso muy nerviosa y me pidió que le describiera cómo era el niño. Lo hice, entonces la mujer se soltó a llorar. Yo no entendía qué era lo que pasaba. La mujer me contó que 9 años atrás su hijo menor se había salido de la casa, pero terminó muriendo atropellado. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Corrí al taxi, pero ya no vi nadie dentro. Aún ahí abrí la puerta de atrás y lo único que encontré fue un tenis. Lo agarré, estaba muy confundido, pero lo llevé con la señora. Se trataba del mismo tenis que había salido volando cuando atropellaron a su hijo. Esa situación me dejó muy pensativo, tanto que al día siguiente no di servicio de taxi. En cuanto volví a mi trabajo, muy temprano por la mañana, antes de que iniciara la llegada de la gente, le comenté a los compañeros lo que me había pasado con el niño. 2 de los taxistas me dijeron que ya habían visto al niño y que también les había pedido que lo llevaran, pero ambos se negaron porque les daba mala espina. Uno de los compañeros dijo que lo que yo había hecho era ayudar al espíritu de ese niño para completar su ciclo aquí en el mundo de los vivos, y que al yo haberlo llevado a casa, el niño por fin podría partir hacia el mundo de los muertos. Pasaron 6 meses. Una tarde fui a dejar a unos jóvenes a la central de autobuses. En cuanto ellos bajaron, se acercó conmigo un tipo que se veía extraño. Me dijo que ocupaba servicio de taxi, que me pagaría 12,000 pesos, pero que yo debía moverlo solo a él mientras arreglaba un asunto en la ciudad. Me aclaró que no estaría demasiado tiempo en la ciudad, 3 días máximo, pero que si su estancia se prolongaba más de lo que tenía pensado, me daría más dinero. Acepté el trabajo, lo ayudé a subir sus maletas en la cajuela. Lo hice con mucho cuidado porque me aclaró que lo que llevaba era muy delicado y extremadamente costoso. El primer lugar que me pidió que lo llevara fue la única funeraria de la ciudad. Me pidió que abriera la cajuela porque bajaría una de las maletas. Fui a la parte de atrás a abrirla. Era de esas que hay que agarrarlas para que no se cayeran. Entonces, aunque no era mi intención, como yo estaba ahí sosteniendo la cajuela, pude ver cuando el tipo abrió la maleta. Eran varias carpetas con documentos. Él revisó, supongo que quería asegurarse que no le faltara nada, y luego entró a la funeraria. Estuvo dentro casi media hora. Salió, volvió a poner la maleta en la cajuela y me pidió que lo llevara al único hotel de la ciudad. Llegamos. Me dijo que no bajaría las maletas porque solo entraría al hotel a dormir 3 horas, que mientras tanto yo podía comer o hacer cualquier cosa menos moverme de ahí. El tipo era sumamente extraño y su comportamiento no mejoraba mucho mi percepción sobre él. Esos 2 aspectos, sumado a la gran cantidad de dinero que me dio tras conversar apenas 2 minutos,
Me hizo pensar que tal vez podría tratarse de algún delincuente o alguien del gobierno. A una cuadra del hotel había un puesto de tacos y fui a comprarme varios. Como traía dinero, me pedí 2 de cada uno y también un jarrito. Regresé al hotel y comí dentro del taxi. Pasaron las 3 horas, ni un minuto más, y el tipo ya estaba saliendo del hotel directo hacia el taxi. Subió y me dijo que debíamos volver a la funeraria. En lo que conducía, me atreví a preguntarle a qué se dedicaba. El tipo, con una voz muy melancólica, me respondió que no trabajaba para una empresa que nunca fue creada y no tenía un puesto que era inexistente. Él siguió hablando. Me dijo que podría decirse que era un supervisor independiente especializado en funerarias y que debido a eso se la pasaba viajando durante todo el año sin descanso. Su empleo lo llevaba por todo el país. Al mes visitaba al menos 10 ciudades diferentes y nunca regresaba a una que ya había visitado antes. Me dijo que la paga era demasiado buena. Cada funeraria le pagaba entre 6,000 y 10,000 pesos, dependiendo de los servicios que requerían para sus instalaciones. Por lo tanto, al mes lo mínimo que ganaba era de 60,000 pesos, pero eso podía llegar hasta 100,000. Yo le pregunté si no creía que era peligroso que dijera que ganaba esa suma de dinero. Él, aún con una voz melancólica, mirando a través de la ventana, me respondió que no tenía amigos, pareja, tampoco hijos, ni familia de ningún tipo. Lo mejor que le podía pasar era que lo mataran. Eso no le daba miedo. La soledad sí. Me pareció una respuesta muy profunda, y mentiría si no confieso que me dejó algo inquieto. Antes de llegar a la funeraria, me pidió que pasara a comprar algo para cenar porque esperaríamos afuera hasta que solo quedaran los trabajadores, y eso podría tardar 5 minutos o hasta varias horas. Llegamos a un local que vendía tamales, compramos para los dos y de ahí nos fuimos directo a la funeraria. Mientras cenábamos, le pregunté cómo le hacía para que las funerarias decidieran contratarlo. Él me dijo que la empresa inexistente para la que no trabajaba le informaba qué funeraria debía llegar, y me pidió que no le hiciera más preguntas sobre esa empresa porque no podía decirme más. Yo me encontraba muy expectante ante todo lo que este tipo me estaba diciendo, y aunque realmente no estaba entendiendo mucho de lo que decía, sabía que había muchas cosas ocultas. Por eso insistí en que me dijera exactamente cuál era su trabajo. Él se quedó en silencio, se terminó el taco que tenía en la mano. Entonces vimos que de la funeraria salió una familia. El sujeto lo señaló y me dijo que el anciano al que esa familia estaba velando no sabía que ya había muerto, que estaba asustado y que esa noche se iba a manifestar dentro de la funeraria. Yo no entendía de lo que me estaba hablando. Él me explicó que parte de su trabajo era asegurarse que todas las personas que estaban dentro de la funeraria fueran personas vivas. Cuando entró a la funeraria más temprano, cuando bajó la maleta llena de documentos, se dio un paseo rápido por las instalaciones. Al asomarse a un salón en el que estaba una familia velando a su familiar, notó que entre todos ellos había una persona a la que no podía mirarle el rostro. Intentó moverse para verlo desde otro ángulo. Inclusive entró un poco al salón, pero no había manera de ver el rostro de esa persona. Para descartar, se fijó en su sombra y no tenía. Además, su silueta no se reflejaba en el vitropiso blanco. Todos parecían ignorar su presencia, como si nadie supiera que esa persona estuviera ahí. Esos detalles le indicaban al sujeto que esa persona no era una persona viva, sino que era una entidad que él denominaba como extraviado. Lo primero que vino a mi mente fue que el tipo era una clase de cazafantasmas, pero antes de hacerle más preguntas, bajó del auto y me pidió que abriera la cajuela para poder sacar sus herramientas de trabajo. Sacó 2 maletas y me dijo que lo esperara dentro del taxi, que por nada del mundo me fuera a dormir, que podía ser peligroso para mí. También me advirtió que, sin importar qué viera o escuchara, no me moviera. Pasó 1 hora. El tipo salió de la funeraria, pero no se acercó al taxi. Sacó un Nextel. En aquel entonces, los celulares tipo BlackBerry aún no llegaban a la ciudad, y los celulares como hoy en día creo que aún no existían.
El tipo estaba hablando con alguien a través del Nextel. A los 20 minutos llegó una camioneta. De ahí se bajó un sacerdote, un niño y varias personas vestidas con túnicas. El tipo y el sacerdote intercambiaron algunas palabras. Yo no alcanzaba a escuchar nada. Cuando terminaron de hablar, todos entraron a la funeraria. A la media hora salió el tipo y se quedó ahí cerca. Pasaron otros 40 minutos. Entonces salieron los demás, pero la escena era macabra. Al frente venía el sacerdote. Detrás de él venían las personas de las túnicas y traían cargando al niño, que desde donde yo estaba se alcanzaba a notar que había fallecido. Mientras el sacerdote y el tipo hablaban, los encapuchados subieron el cadáver a la cajuela de la camioneta. Luego el tipo regresó al taxi. Yo estaba asustado por lo que acababa de mirar. Él me dijo que siguiera la camioneta de cerca, que ellos ya sabían que los íbamos a seguir. Yo no dije nada, tenía un nudo en la garganta. Simplemente hice lo que ese sujeto me ordenó. La camioneta salió de la ciudad y se adentró en una comunidad a la que yo ya había ido antes. Entramos hasta el patio de la pequeña capilla que estaba en la comunidad. Los hombres con túnicas se bajaron de la camioneta, levantaron una placa de cemento que dejó al descubierto un pozo, y ahí arrojaron al niño. Después de eso, el tipo me dijo que ya podíamos irnos. Quería que lo llevara de vuelta al hotel para pasar la noche ahí. También me dijo que yo debía dormir dentro del taxi en el estacionamiento del hotel, por si en la madrugada surgía una emergencia y debía moverse. Hice exactamente lo que me pidió. La madrugada avanzó. Iban a ser las 4 de la mañana y todavía no lograba cerrar los ojos. Estaba muy perturbado por lo que acababa de presenciar. Pensé seriamente en irme, pero no lo hice porque yo necesitaba respuestas. La última vez que miré la hora antes de quedarme dormido eran las 4:15. A las 6 de la mañana, el tipo estaba tocando la ventana del taxi para que lo dejara entrar y llevarlo a un lugar. Cuando se subió, me dio un café cargado. Afirmó saber que yo no había tenido una buena noche. En lo que me tomaba el café, me explicó algunas cosas y me pidió que me limitara a escuchar, que no respondería ninguna pregunta y que me diría solo lo necesario. Esto únicamente por lo que presencié la noche anterior. Me explicó que un extraviado no es un fantasma, que no se trata solamente del espíritu del fallecido, sino que se trata de un ser que se crea con la mezcla de las emociones negativas del muerto, es decir, miedo, enojo, tristeza, etc. Para llegar a ese punto, debían ocurrir una serie de desafortunados sucesos. Primero, debía morir una persona que tuviera asuntos pendientes sin resolver. Esa muerte tiene que ocurrir en circunstancias no naturales y de forma abrupta. Eso ocasionaba que la persona no se diera cuenta que ya no encajaba dentro del plano de los vivos. Cuando un espíritu quedaba en esa especie de limbo, sufría un desprendimiento de emociones. Las positivas se manifestaban con sus familiares, pero las negativas se fusionaban con el espíritu del fallecido. Así se formaba el ser que él llamaba como extraviado. Cuando las entidades negativas que forman al ser eran muy poderosas, podían causar estragos muy grandes, llegando incluso a matar personas. Por eso debían ser expulsados del mundo de los vivos. Pero había ocasiones en que la energía de los extraviados era tan oscura y tan densa que no era posible afectarlo, y la única forma para deshacerse de él era dejándolo encarnar en un cuerpo humano y luego matar ese cuerpo. Yo me quedé en absoluto silencio. Él me pidió que lo llevara nuevamente a la funeraria para revisar que todo estuviera bien. Tardó unas 4 horas. Cuando salió, dijo que todo estaba en orden, que por favor lo llevara a la central de autobuses y que mi trabajo había concluido. Llegamos a la central y antes de bajarse del taxi me dio otros 4,000 pesos. Me dijo que, de seguro, necesitaría tomarme unos días para procesar todo lo que había pasado antes de volver al trabajo. Todo esto que les cuento ocurrió allá por el 2004. Han pasado casi 20 años y es la primera vez que me atrevo a contar mi historia, porque siempre me dio miedo la posibilidad de que, si yo hablaba, ese tipo o la empresa para la que él trabajaba enviaran a alguien a silenciarme.
Los fantasmas de Oaxaca. Mi nombre es Manuel. Duré 33 años trabajando en el servicio de traslado de personas. Empecé como taxista. Después, un tiempo, fui conductor de camiones. Y actualmente manejo un Didi. Cuando fui taxista, estuve en varias ciudades. En aquel entonces, al menos en el estado de Oaxaca, no había tanto problema con regularizaciones de taxis. Gracias a eso, uno podía fácilmente moverse según viera conveniente para su bolsillo. Subir personas desconocidas a tu auto siempre es peligroso. Nunca se sabe qué tipo de gente puedes llevar contigo. He visto de todo: infidelidades, trata de mujeres, niños siendo robados. Uno como taxista no se puede meter. La primera vez que vi algo turbio implicaba a un anciano y a una muchachita. Yo sabía que algo andaba mal. Quise hacer algo, pero casi me cuesta la vida. El viejo sacó un arma y me ordenó que me limitara a llevarlos a donde él me estaba diciendo, que si intentaba algo me iba a disparar. Es por eso que, muy a mi pesar, tuve que dejar pasar muchas cosas. Con el paso de los años, entendí que no debo ponerme en los zapatos de los demás. Como decía mi abuelo, más vale que juzguen a un cobarde a que lloren a un valiente. En aquel entonces, yo vivía en Ocotlán de Morelos, ciudad con varios mitos y leyendas, además de las historias que me contaban los clientes que movía durante la noche. Una de las leyendas más populares era la de una escuela que se decía embrujada. Eso yo lo había escuchado desde antes de ser taxista, pero en una ocasión eran las 9 de la noche cuando un señor me hizo la parada. Para ir a la dirección que me indicó había que pasar frente a esa escuela. En el momento en el que pasamos por ahí, el señor me dijo que él era docente en ese plantel, que llevaba varios años dando clases. En lo que llegábamos al destino, el maestro me contó que desde que él había entrado a trabajar en esa escuela, las niñas decían escuchar que alguien tarareaba en los baños. El maestro me dijo que algunas niñas inclusive afirmaban haber visto al ser que tarareaba. Lo describían como un fantasma vestido de blanco, con un largo cabello mojado y de color oscuro. Es más, inclusive me contó que una semana atrás habían ocurrido 2 incidentes relacionados a esa niña. El primero había sido que un salón entero había reportado que vieron ese fantasma pasar por afuera de las ventanas. Y el segundo fue que los veladores que cuidaban la escuela durante la noche dijeron que la habían visto salir de un salón. Luego de 10 minutos llegamos. Me di una vuelta rápida por la colonia por si encontraba un cliente, pero no salió nada. Entonces volví al centro. Cuando pasé por la escuela, la curiosidad me ganó y volteé. Les juro por Dios santo que uno de los salones del segundo piso tenía la luz encendida y se podía ver una silueta de una pequeña asomándose por la ventana. Detuve el taxi, me quedé observando a la pequeña. En realidad, no sé qué era lo que yo estaba esperando. Sabía que no podía pasarme nada, el salón estaba lejos. Además, claramente se trataba de una niña. Bajé del auto y me acerqué un poco a la escuela, cuando de pronto una voz me hizo brincar del susto. Se trataba de uno de los veladores. Él estaba sentado en un bote. Yo no lo había visto porque lo cubrían las sombras de los árboles. El velador me preguntó qué estaba haciendo yo ahí. Me quedé mudo por un momento. Luego le inventé que me había mareado y que simplemente había bajado del taxi para agarrar un poco de aire. Pero como ya me sentía bien, ya me iba. Di media vuelta, avancé algunos pasos y entonces el velador me gritó. Yo también la vi, pero debo fingir que no porque ella se alimenta del miedo. Antes de eso, yo jamás había experimentado nada que pudiera considerarse paranormal. Pero ver esa silueta en la escuela, aunque no me asustó, sí me generó una sensación de incomodidad que se hizo más fuerte con las palabras del velador. Además, esa sensación volvería a activarse cada que yo me encontrara cerca de algo que no perteneciera a este mundo. Pasaron 3 años y una noche como cualquier otra noche de jueves, a mi taxi subió una pareja. Era una mujer joven con un hombre de algunos 30 y tantos años. Apenas iban saliendo de detrás de unos árboles cuando me hicieron la parada. De inmediato me di cuenta que ellos no eran pareja, porque, aunque antes de subirse a mi taxi estaban muy ocupados,
Dentro del auto no volteaban a verse, se sentaron cada uno pegado a una ventana de atrás y tampoco se dieron la mano. Lo primero que pensé es que alguno de los dos tenía pareja y por lo tanto ellos debían ser amantes. Ella me pidió que la dejara en el centro de la ciudad y él me dijo que lo llevara hasta la comunidad de Santa Ana Segache. No era un viaje tan largo, poco más de 20 minutos. Cuando pasamos por el cerro, el señor me contó que la muchacha que habíamos dejado en la ciudad la había conocido en ese cerro 4 noches antes. Él venía caminando precisamente de Ocotlán hacia Santa Ana. Se le hizo de noche por estar platicando con un amigo, y al momento de pasar por ahí vio que la muchacha estaba bajando del cerro completamente desnuda. No pudo resistirse a su belleza, y a pesar de que él mismo afirmaba que su pareja era mucho más hermosa y atractiva que aquella mujer, algo en ella la hacía irresistible. El hombre sucumbió ante sus bajas pasiones. Luego de esa noche, ella los citó en los árboles donde yo los había levantado y llevaban 3 noches viéndose ahí. Yo no tengo la costumbre de hostigar a los clientes, así que ya no quise preguntar nada. El día siguiente lo agarré para descansar. 2 días después, dejé a un cliente a algunas cuadras del lugar donde había levantado al señor con su amante. Rondaba la misma hora, entonces, solo por curioso, decidí pasar por ahí. La mujer salió de entre los árboles y me hizo la parada. Estaba sola. Se me hizo extraño, pero obviamente no le iba a preguntar por el señor. Ella quería que la llevara al cerro. Cuando llegamos, me pidió que no me fuera, que iba a recoger unas azucenas y que volvería en 5 minutos. Esos 5 minutos se volvieron 10. Yo, en definitiva, no me iba a quedar esperando hasta que la mujer se le diera la gana, pero tampoco quería irme y dejarla sola en el cerro. Bajé del taxi, grité varias veces avisando que si no regresaba yo me iba a retirar del lugar. De pronto, a lo lejos, vi a una mujer. Estaba completamente desnuda, sujetaba algunas azucenas. Era evidente que se trataba de la muchacha, pero al prestar un poco de atención, volví a tener esa sensación que había tenido aquella noche que pasé frente a la escuela. Un escalofrío intenso casi me paraliza. Lo que estaba ocurriendo era que la mujer que estaba caminando hacia mí tenía la cara completamente destrozada. Rápidamente subí al taxi y me largué. A los pocos días encontraron muerto a aquel señor que yo había llevado a Santa Ana. Todo indicaba que él mismo se había quitado la vida, pero yo estaba completamente seguro que la responsable de su muerte había sido la mujer del cerro. Unas 2 o 3 semanas después tuve una vuelta por Santa Ana. Fui a dejar a un cliente. No quería regresarme sin un viaje, entonces, para hacer tiempo en lo que salía algo, fui a comprar unos tamales y un champurrado. Ahí estaba yo comiendo cuando, inevitablemente, escuché la conversación de 2 personas. Estaban comentando que algunas parejas habían cambiado las fechas de sus bodas, porque en ese año ya eran 7 los hombres que habían desaparecido al día siguiente de haberse casado. Ese mismo año, pero 5 meses más tarde, una noche nublada y silenciosa, se subió a mi taxi una mujer de vestimenta extraña. Se veía un poco desarreglada. Me solicitaba un viaje largo. Yo iba a decirle que no, porque ya me había pasado antes que una persona se subiera para pedirme que la llevara hasta cierto lugar, y al momento de llegar se bajó. Me dijo que no tenía dinero y ni modo de regresarlo. Ya había gastado tiempo y gasolina. Entonces, cuando esa mujer se subió a mi taxi, yo estaba desconfiando, pero quería ir a una colonia que no estaba tan lejos. Al principio no me dio la dirección exacta. Ni siquiera me mencionó la calle, solo la colonia. Cuando ya faltaba poco para llegar, le pedí que me dijera la dirección. La mujer quería ir al cementerio. Ya que llegamos, le dije cuánto iba a hacer por el viaje. Me comentó que no tenía dinero, pero que no me preocupara, que un familiar suyo era el velador del cementerio. Ella simplemente iba a entrar para pedirle el dinero y saldría a pagarme. La mujer entró al panteón. No habían pasado ni siquiera 3 minutos cuando ya venía caminando de regreso al taxi. No supe por qué, pero en ese momento tuve aquella sensación de peligro. La mujer llegó conmigo.
Me pagó lo del viaje, me dio las gracias por esperar y luego regresó al interior del cementerio. Una semana después, esa mujer se volvió a subir a mi taxi. La llevé nuevamente al panteón. Cuando llegamos fue la misma situación. No traía dinero, entró con su familiar para luego salir y pagarme. Esa segunda ocasión también tuve la sensación de peligro. Entiendo que puede parecer sospechoso que me pidiera que la llevara al panteón, pero a mí, en su momento, no se me hizo extraño porque ella me decía que un familiar suyo trabajaba ahí y yo le creí. Durante 3 meses se siguió repitiendo exactamente la misma situación, todo a la misma hora, el mismo día de la semana y en el mismo lugar. La mujer se subía a mi taxi para que yo la llevara al camposanto, pero luego de 3 meses dejé de ver a la mujer. Pasó una semana, 2 y 3. Era muchísimo tiempo. Solo había 2 opciones: o la mujer no estaba en casa, o algo le había pasado. Una noche que fui a dejar a un cliente en la misma colonia en la que estaba el panteón, opté por acercarme al cementerio. A la persona que estaba encargada del lugar le expuse mi intriga por saber de su familiar. El tipo me miró extrañado y me dijo que ninguna mujer se había acercado con él a pedirle dinero. El hombre me pidió que le describiera a esa mujer. Cuando lo hice, me comentó que debía mostrarme algo para que yo entendiera lo que él me iba a contar, que si no lo veía con mis propios ojos, jamás lo creería. Caminamos hasta una tumba. El nombre de la lápida era Victoria. Esa mujer, según me contó el trabajador, se había quitado la vida después de que él iba a ser su futuro esposo. La había dejado plantada en el altar. Todas las noches su fantasma se salía del camposanto, iba en busca de su amado, pero cuando se cansaba de buscarlo, pedía un taxi y volvía al cementerio. Habían 2 detalles que a mí no me cuadraban. Para empezar, yo no creía que fuera posible que un fantasma entregara dinero real, porque, casualmente, las veces que he llevado a esa mujer hasta el cementerio, siempre era mi último viaje y con el dinero que ella me pagaba yo me compraba mi cena. Además, si el fantasma de esa mujer se salía a buscar a un hombre que claramente no iba a encontrar, ¿por qué había dejado de aparecerse para que yo la llevara en mi taxi? Lo que el trabajador del cementerio me explicó fue que el fantasma de la mujer iba cambiando de lugar de búsqueda cada cierto tiempo, que tardaba 1 año en darle la vuelta a toda la ciudad. En cuanto al dinero, él no sabía cuál era la explicación. Afortunadamente, nunca más volví a ver a esa mujer. En otra ocasión, yo acababa de dejar a un cliente en Santiago Apóstol. Iba a regresar a Ocotlán. Tenía prisa porque un compañero del sitio Alameda me iba a entregar un dinero. Entonces, 2 muchachas me pidieron servicio. Les dije que iba directo a Ocotlán y que podía volver por ellas en un rato, porque no iba a tomar ningún viaje hasta llegar a Ocotlán. Ellas me pidieron que las subiera y que se bajarían cuando estuvieran cerca del lugar al que querían llegar. Las 2 muchachas iban conversando entre ellas. Lo hacían con una voz muy baja. Era como si se estuvieran secreteando. Ambas eran muy guapas. Me daba tentación mirarlas por el espejo retrovisor, pero en aquel entonces la carretera era solo de 2 carriles, uno de ida y otro de vuelta. No podía correr el riesgo de tener un accidente. Cuando iba a medio camino, una de las muchachas me preguntó si podía quedarse en el taxi hasta que yo terminara lo que iba a hacer en Ocotlán, y que luego las llevaba. Yo no tenía ningún problema con esa opción. Pasando las 5 de la tarde llegué al sitio Alameda y recogí el dinero. Los compañeros que estaban ahí se dieron cuenta que las muchachas que yo llevaba en el taxi estaban de muy buen ver y me preguntaron a dónde las iba a llevar. Yo, solo por hacer la broma y seguir el juego con los compañeros, les dije que a lo mejor ese día tendría algo de suerte con ellas. Volví al taxi y les pregunté a las muchachas a dónde querían que las llevara. Su respuesta fue que a San Sebastián, que estaba por el panteón municipal a menos de 20 minutos. Ya habíamos pasado cerca de ahí. La carretera conecta con la entrada a San Sebastián. Yo supuse que no se habían bajado ahí porque no querían caminar. Cuando llegamos a San Sebastián, no me dieron dirección, solo me iban diciendo dónde dar vuelta. Me llevaron casi hasta el panteón. Era una casa de color claro con portón de madera y una barda de adobes y tejas. Me preguntaron cuánto iba a hacer, les di la cantidad.
Ellas traían un billete grande y yo no les completaba el cambio exacto. Entonces me dijeron que entrarían a la casa a feriar el billete, que su padre seguro sí tendría cambio. Cuando dijo esas palabras, yo tuve nuevamente esa sensación incómoda de estar en peligro. Para que no desconfiara, me dejaron el billete en lo que iban por un billete más chico. Eso se me hizo extraño. Yo fácilmente pude haberme ido con el billete grande y sacarlo de 10 viajes cortos. No recuerdo haberlas visto entrar a la casa. Sé que caminaron hasta la puerta porque yo las estaba viendo, pero por algún motivo me distraje. Volteé hacia otro lado por un instante y cuando regresé la mirada ya no estaban. Tardaron un poco y mejor fui a tocar la puerta. Insistí hasta que abrió un señor. Me preguntó qué necesitaba. Yo le dije lo de sus hijas, que las estaba esperando para que me pagaran y yo regresarle su billete. Noté que el señor estaba incrédulo. Entonces le mostré el billete que ellas me habían dejado, pero ya no era un billete. El dinero se había convertido en 2 pedazos de tela casi totalmente quemada. Una tela se alcanzaba a distinguir que antes de haberse quemado era de color amarillo y la otra tela había sido de color rojo o rosa. El señor se puso a llorar. Yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Él me contó que 9 meses atrás sus hijas habían ido a visitar a una amiga y que de la nada la casa se empezó a quemar. La gente que vio todo dice que ambas muchachas, ya cuando estaban a punto de morir debido a las quemaduras, se levantaron e intentaron caminar en dirección en la que estaba la casa de su padre, pero cayeron muertas algunos metros después. Los pedazos de tela que yo tenía en la mano correspondían con los colores de los vestidos que llevaban puestos las hijas del señor cuando murieron. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.